Bueno, la sesión de hoy corresponde al sistema de encendido del motor, ¿ok? Esa es la sesión de hoy. Y también vamos a ver cómo vamos a entregar las evidencias de la guía de aprendizaje, que ya las tienen ustedes ahí en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Para lo cual inicialmente vamos a arrancar precisamente compartiendo pantalla. Antes de ello vamos a mirar un video de el sistema de encendido. Y empezamos precisamente con todos los elementos. Vamos a explicar uno a uno esos elementos componentes del sistema de encendido del motor diésel y el motor a gasolina. ¿Qué diferencia hay entre un sistema de encendido de un motor diésel y qué diferencia hay entre el sistema de encendido del motor a gasolina? ¿Ok? Vamos a mirar esa parte. Bueno, vamos a ir enseguida haciendo compartiendo la pantalla y verificamos enseguida inmediatamente el sistema de encendido, ¿ok? Para ver qué diferencia hay entre un sistema de encendido diésel y un sistema de encendido del motor a gasolina. Vamos a esperar que se abra y vamos a ir compartiendo enseguida inmediatamente la pantalla. Vamos a presentar inmediatamente aquí. Espera que se comparta la pantalla, ahí está compartiendo. Y arrancó enseguida. Vamos a darle de una vez entrada al video. El encendido de la mezcla de combustible y aire dentro del cilindro en los motores de gasolina, ya que en el motor diésel la propia naturaleza de la formación de la mezcla produce su autoencendido. En los motores de gasolina resulta necesario producir una chispa entre dos electrodos separados en el interior del cilindro. Bueno, expliquemos esto de una manera sencilla para que ustedes lo entiendan. En un motor a gasolina, ustedes necesitan de una mezcla de combustible con aire. Se mezclan los dos, ¿ok? Y se inyecta a la cámara de combustión. Viene el pistón y comprime esa mezcla y usted después le agrega una chispa, como quien dice, un fósforo para que prenda. Prende la ignición y empieza inmediatamente el motor a andar. En un motor diésel las cosas no son así, sino que usted comprime ese aire solo y le va a inyectar un combustible. En la gasolina usted inyectó con una bujía y unos elementos eléctricos, hizo una chispa. Acá no, acá usted no hace ninguna chispa. Aquí usted inyecta un combustible y el combustible combustiona y de esa forma enciende el motor diésel. Entonces, ¿qué diferencia tengo? En que el uno tiene una bujía y el otro no la tiene. El otro tiene una bujía de precalentamiento de la cámara, pero el otro tiene una bujía de encendido. En el motor diésel no vas a encontrar bujía de encendido.
¿ok? Entonces, un motor diésel puede encender empujándolo, facilito, sin tener problema eléctrico, porque no tengo ninguna bujía que me dé ese problema. Esa es la diferencia que tengo yo acá entre un motor diésel y un motor a gasolina, ¿ok? En el sistema de encendido. El motor a gasolina requiere de unos elementos eléctricos adicionales al motor diésel. Veamos todos esos elementos adicionales de los que yo estoy hablando y a los que yo debo hacer mantenimiento y verificar el uso de cada uno de ellos y ver el por qué no enciende el motor. Cilindro en el momento justo y con la potencia necesaria para iniciar la combustión. En este vídeo se hará referencia a los pioneros en este sector, el llamado sistema de encendido convencional, mediante bobina, que sentó las pautas en la composición y estructura de los sistemas de encendido. Dada la diversidad y de formas en que pueden implementarse en la actualidad las exigencias del sistema de encendido y a su larga historia de adaptación a las tecnologías existentes, se hace difícil abarcar todas las posibilidades. Para que se genere la chispa, el sistema tiene que cumplir las siguientes condiciones. La primera es que el sistema de encendido debe elevar el voltaje del sistema eléctrico del automóvil hasta valores capaces de hacer saltar la electricidad entre dos electrodos separados colocados dentro del cilindro a la presión alta de la compresión. Esto se basa en el conocido hecho de que la electricidad puede saltar entre dos electrodos aislados y el voltaje sube lo suficiente, produciendo lo que se conoce como arco eléctrico. Durante la carrera de admisión, la mezcla que ha entrado al cilindro viene desde el carburador, o bien, mediante la inyección de gasolina en el conducto de admisión, se calienta. El combustible se evapora y se mezcla íntimamente con el aire. Esta mezcla está preparada para el encendido. En ese momento, una chispa producida dentro de la masa de la mezcla comienza la combustión. Esta combustión produce un notable incremento de la presión dentro del cilindro, que empuja el pistón con fuerza para producir el trabajo útil. Para que el rendimiento del motor sea bueno, este incremento de presión debe comenzar a producirse en un punto muy próximo después del punto muerto superior del pistón. Cuando se produce la chispa, se inicia el encendido, primero alrededor de la zona de la chispa, y esta luego avanza hacia el resto de la cámara, con un frente de llama, hasta alcanzar toda la masa de la mezcla. Bueno, antes de que se dé la nueva diapositiva que está entregando ahí, okay, pensé que le íbamos a entregar un video de más calidad, porque sea, a mí me gustan los videos que sean explicativos. En este momento aquí yo tengo una válvula de admisión de aire, pero si esto es un motor a gasolina, no solamente va a entrar aire, va a entrar una mezcla estequiométrica del 1% de combustible y 14.7% de aire, ¿ok? Entonces esta mezcla es comprimida por este pistón en la carrera de compresión. Al llegar a un punto, el pistón, la temperatura de la mezcla aumenta. Se inyecta una corriente que genera una chispa. Esto aquí genera una explosión, ¿ok? Allá en el motor diésel se genera una combustión. ¿Por qué? Porque yo aquí lo único que le inyecto es aire solo y comprimo. Pero en la realidad, el inyector está en el centro, no hay ninguna bujía en el motor diésel. Él va haciendo unas preinyecciones previas antes de que este pistón llegue allá arriba. De tal forma que cuando él llega acá arriba, ya ese combustible prácticamente está prendido por la cantidad de calor que se le va incorporando al sistema. Y de esta forma comienza su carrera descendente y enciende el motor. Y se estabiliza con los 4 cilindros, porque cada uno va haciendo el ciclo de compresión, ¿ok? Y mantiene el equilibrio. Ya sabe que el motor a gasolina trae su bujía y trae sus elementos, ¿ok? Vamos bueno, aquí precisamente, vamos a ir viendo por sesión, porque me interesa es esto. Nosotros tenemos unos componentes en el sistema de encendido. Entre esos tenemos la batería. La batería es un acumulador de corriente. ¿Quién genera la corriente en el sistema eléctrico? Precisamente es el alternador. El alternador, como su nombre lo dice, genera
corriente alterna. ¿Qué es eso de corriente alterna? Es una corriente que no tiene dirección, que es que ella oscila, que es la que tenemos nosotros en las casas. En la casa llega ese tipo de corriente. Aquí no hay ni positivo ni negativo, sino que tenemos un cable con alta contención y el otro una tierra. Eso es lo que tenemos nosotros acá. Entonces nosotros lo que tenemos que diferenciar cuál es el que tiene la corriente y cuál es la tierra. Y de esta forma organizamos la casa. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no unir precisamente ese que tiene corriente con el que es tierra, porque formamos un corto. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede? Que como la corriente oscila, nosotros no tenemos una corriente estable. Entonces, tenemos que volver esa corriente estable. ¿Cómo la volvemos? La volvemos precisamente en el alternador con unos elementos que tiene el alternador, que vamos a hablar de él ahora más adelante. Inicialmente vamos a hablar de la batería. Y la batería es generadora de corriente y a la vez es acumulador de corriente. Y la corriente que genera el alternador, que es una corriente alterna y la pasa continua como así, continua, que tiene un positivo y un negativo. Por eso es que la batería la guarda. La batería internamente tiene unas placas positivas y negativas, unas placas que son de plomo, ¿ok? El plomo que utiliza la batería, hay placas positivas y placas negativas y tiene unos conectores formando unos circuitos internos. Tiene seis grupos, ¿ok? 6 grupos en cada caja. Entonces, cada grupo corresponde a un grupo de placas positivas y placas negativas. Una pregunta, ¿qué es eso? ¿No sabes cuáles son los centros de oportunidades? Y acá en el San José, donde se daban las clases. Bueno, a mí me hicieron una pregunta acerca del centro los centros donde daban las clases al iniciar la pandemia. Hay que responder que sí se dio, porque la verdad sí ahí en San José me tocó. Bueno, muchachos, ojo, acumulador de corriente. ¿Quién genera la corriente? El alternador. ¿Ok? Entonces, esta corriente que se acumula aquí es regulada. ¿Cómo así? Antes de que entre aquí, hay una pieza que se llama regulador. Mire que aquí hay una diapositiva, pero está incompleta en este momento. ¿Ok? Hay un regulador que regula la cantidad de corriente que genera el alternador. El alternador está generando alrededor de unos 15 voltios o 14 voltios. ¿Cuántos voltios llegan a la batería? 12.6 voltios. ¿Quién regula esa corriente? El regulador. Entonces, ese regulador cuida que la batería no le vaya a pasar más de 12.6 voltios. ¿Por qué? Porque la daña, ¿ok? O la infla. Entonces, esta batería internamente tiene unos ácidos, ¿ok? Y tiene unos electrolitos, que son los que me mueven la cantidad de electrones internamente y me generan corriente. Para yo mantener estos electrolitos estables, yo necesito tener un nivel de electrolito o de líquido de la batería. La marca de ese nivel de líquido la trae la batería precisamente en la tapa, que trae una raya. Esa raya me indica a mí que el electrolito debe estar a ese nivel. En la batería, por lo general, trae unos vasitos con unos tapones. Esos tapones me están indicando que son cada una de las celdas que yo voy a llenar la cantidad de electrolito o líquido. ¿Qué es ese electrolito o líquido? Es agua desionizada, que la venden en la farmacia o la venden en las tiendas, ¿ok? El ejemplo más claro del agua desionizada es el agua de lluvia, ¿ok?
El agua de lluvia es agua desionizada en potencia. Entonces, para que tengan presente que cuando llueve, yo cojo ese agua y ese es agua desionizada y sirve para baterías, ¿ok? Tiene unas propiedades esenciales, que es agua desionizada. Potencialmente es real, es única, es la original, se puede decir. Esa la puede utilizar usted sin ningún tratamiento, porque es agua desionizada. Con eso lleno los líquidos a nivel de la batería. No es necesario llevar el nivel de la batería hasta arriba, no, hasta 1 centímetro por encima de lo que yo lo tengo normalmente. Ese es uno de los cuidados que debo tener en la batería. La otra, tengo dos borneras, una positiva y otra negativa. El positivo es el más grande, el negativo es el más pequeño, ¿ok? Esos bornes deben estar totalmente limpios, son de plomo. Por lo general, ellos se sulfatan. ¿Cómo se limpian? Usted coge bicarbonato con limón y una lija y se pone unos guantes. ¿Por qué hay que ponerse guantes, señores? Porque usted va a hacer contacto con plomo y el plomo lo absorbe el cuerpo como una proteína. ¿Cómo así? Usted se va a hinchar y va a sentir que se siente poderoso. Pero en el fondo eso es peligroso porque eso va comiéndose los huesos suyos. Usted debe tener mucho cuidado con el contacto del plomo de la batería con las manos, como normalmente lo hacemos nosotros, porque a veces no tenemos la idea de qué es lo que tenemos ahí, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Resulta que el mantenimiento que le hago a la batería es el siguiente. Normalmente en una batería yo debo tener un voltaje de 12.6. Yo verifico. Voy a verificar de vaso en vaso, en taponcito y taponcito, voy metiendo el instrumento en cada uno de los vasos. Me debe ir dando 12.6. Entre 6, ¿a cuánto cabe? Cabe a 2 puntos y pico, 2.5. ¿2.5 qué? Voltios. Me debe dar 2.5 voltios cada celda. Si yo veo que una de las celdas no suma a lo que yo voy midiendo, quiere decir que hay un grupo de placas de esa celda que está en malas condiciones. Y esa batería, lógicamente, no me va a cargar. ¿Por qué? Porque tiene partido el circuito. Entonces, de ahí es donde sale la necesidad de cambiar la batería. Y hay algunas personas que hacen el mantenimiento de la batería destapándola, quitando la tapa y cambiando el grupo de placas que se encuentran averiadas. Ese es el procedimiento que hacen ellos normalmente. ¿Ok? Por eso ustedes ven que hay personas que hacen mantenimiento a la batería y la sacan adelante. Eso es válido. ¿Ok? Eso es válido porque las empresas donde se generan estas baterías, precisamente en Huila, hacen ese procedimiento. ¿Ok? Se lo digo yo porque yo trabajé en ese proceso y sé cómo se maneja ese proceso. Bueno, el proceso de la batería tiene precisamente, lleva el cambio de placas, de bornes, ¿ok? Hasta de la misma tapa. ¿Para qué? Para mejorar la calidad y la cantidad de voltaje que genera y de amperaje que genera esta batería. Profe, ¿quién me determina el amperaje de la batería? La potencia del motor. De acuerdo a la potencia del motor, elijo yo el amperaje de la batería. ¿Ok? Entonces, para que tengan clarito todos estos conceptos y no me vayan a salir con conceptos errados allá. Por eso les aguanto estos videos y les digo las cosas claritas, que no tengan ningún problema. Otro componente, ojo, este componente se llama batería y es el acumulador de corriente, pero también genera su propia corriente. ¿Ok? Bueno, tengo este señor que tengo aquí, tiene forma de bobina, es una bobina, pero este es un tipo de bobina. Este tipo de bobina es de aceite. Tiene un devanado primario en el centro y un secundario alrededor. ¿Ok? Ese devanado secundario que tengo aquí me genera un voltaje normalito, ¿ok? Pero hay uno que está en el centro que me genera un alto voltaje, que es el encargado de pasárselo precisamente a la bujía, ¿ok? O sea que este transformador que tengo aquí, porque es un transformador, es una bobina de encendido, ¿ok? Las hay de dos tipos, las hay de aceite y las hay precisamente electrónicas. Las electrónicas tienen una cualidad que se las vamos a explicar ahora. Resulta que nosotros
tenemos un elemento que se llama distribuidor, que es este señor que tenemos aquí. Este distribuidor distribuye la corriente generada en el circuito, aquí en este circuito, la distribuye de tal forma que si yo tengo 4 cilindros, para cada cilindro tengo una bujía. Entonces él va a distribuir para el 1, para el 3, para el 4 y para el 2. En ese orden, si ese es el orden de encendido del motor. Entonces, quien me determina el orden de encendido del motor en un motor a gasolina es el distribuidor. Para los sistemas convencionales de encendido, hay unos sistemas que son electrónicos y utilizan otro tipo de bobina, que son bobinas electrónicas. En los de bobina electrónica desaparece el distribuidor y solamente está la bobina. La bobina es la que me determina el orden de encendido del motor. O sea que me va a venir con un orden 1, 3, 4, 2. Ella misma me va a determinar la conexión directa hacia las bujías. Ya no va a venir con este señor. ¿Ok? Por eso es que ustedes ven ahora mismo los vehículos modernos con bobinas electrónicas, porque vienen ya incorporadas precisamente el orden de encendido en la misma bobina. Esa es la diferencia que hay entre un sistema convencional y un sistema electrónico. Ahora sí sigamos este video para que entiendan el resto. Se usa un transformador elevador de altísima relación de elevación, que se le llama bobina de encendido, que trabajará conjuntamente con el generador que lo alimenta. Cuando el motor tiene más de un cilindro, se necesita una chispa para cada uno, por lo que será necesario también un dispositivo llamado distribuidor, que distribuya el alto voltaje a los diferentes cables de cada uno de los productores de la chispa dentro de los cilindros, es decir, de cada bujía, en concordancia con las posiciones respectivas de sus pistones para el caso de un motor policilíndrico. Antes de explicar el funcionamiento del distribuidor, vamos a centrarnos en el funcionamiento general del circuito del encendido, explicando la generación de alto voltaje necesaria para generar la chispa entre los electrodos de la bujía, que son unos 20.000 voltios a partir de unos 12 o 24 voltios en el suministro de la chispa. Mami, el teléfono te llama. Este incremento de voltaje lo conseguiremos gracias a la bobina de encendido, que consta de una bobina primaria y de una bobina secundaria con mayor número de espiras. En el esquema vemos que la corriente de la batería está conectada a la bobina primaria del transformador a través de un interruptor y que la salida secundario se conecta al electrodo vertical de la bujía. El interruptor está representado como un contacto. Hoy en día, este contacto es el tipo electrónico de diversos tipos. Mientras el contacto está cerrado, circula una corriente eléctrica por la bobina primaria del transformador. En el momento de abrirse el contacto, esta corriente se interrumpe, por lo que se produce un cambio muy rápido del valor del campo magnético generado en el núcleo del transformador y, por lo tanto, la generación de un voltaje por breve tiempo en el secundario. Como la relación entre el número de vueltas del primario y el número de espiras del secundario es muy alta y además el cambio del campo magnético ha sido violento, el voltaje del secundario será extremadamente más alto, capaz de hacer saltar la chispa en la bujía. Complicando un poco el sistema, añadiremos el distribuidor antes nombrado para los motores policilíndricos. Hemos supuesto el sistema de encendido para un motor de 6 cilindros. Como se explicó anteriormente, un contacto eléctrico interrumpe el circuito primario de la bobina de encendido y genera en el secundario el voltaje suficiente. En este caso, una leva hexagonal sincronizada con el motor a través de engranajes gira y hace el contacto en 6 ocasiones por cada vuelta. El voltaje generado por la bobina de encendido se conecta a un puntero que gira también sincronizado con el motor, de manera que cada vez que la leva abre el contacto, uno de los terminales que conduce a una bujía está frente al puntero y recibe la corriente. Colocando adecuadamente los cables a las bujías correspondientes, se consigue que con un solo circuito generador de alto voltaje se alimenten todas las bujías en el momento propicio. En este segundo esquema
en el que hay solo 4 bujías, la leva podemos ver que es cuadrada. El contacto que hace la leva es lo que se llama el reductor, formado por 2 elementos llamados platinos, que hacen el contacto. Vamos a explicar de nuevo su funcionamiento. Con la llave de contacto cerrada y en el momento en que se cierren los contactos, circulará una intensidad de corriente por la bobina primaria que se dará a masa a través de los platinos ya nombrados. Como consecuencia de este paso de corriente por el primario, se genera un campo magnético que afectará a la propia bobina primaria y a la secundaria. Cuando la leva del distribuidor abra los contactos, dejará de circular corriente por el primario, ya que no podrá cerrar la masa. De esta forma, al no circular corriente por el primario, desaparecerá el campo magnético en la bobina, con lo que tenemos que tanto el primario como el secundario se habrán visto sometidos a una variación de campo magnético en un tiempo determinado, generándose en ambas bobinas una tensión que en el secundario será muy alta por tener gran número de espías. Como en el momento en el que se abren los contactos y que se ha generado esta alta tensión, la pipa del distribuidor apunta hacia una de las bujías, tendremos a esa bujía sometida a alta tensión generada en el secundario y será capaz de hacer saltar la chispa. Por último, explicaremos esta última imagen, que muestra de una manera más real todo lo explicado anteriormente. Observamos que el cable procedente de la batería, pasando por el interruptor de arranque, alimenta al primario de la bobina de encendido. El circuito del primario se completa a tierra con el contacto dentro del dispositivo llamado como distribuidor. Nótese también como la leva y el rotor que distribuyen la corriente de alto voltaje a las diferentes bujías están montados en el eje que se conecta al motor. Un elemento que vemos nuevo es el condensador, que está conectado en paralelo con el elemento móvil del contacto. Este condensador ayuda a reducir las chispas en el contacto y aumenta la potencia de la chispa. El cable de alto voltaje que sale de la bobina de encendido entra al centro del rotor por medio de un contacto deslizante y este lo transmite a la bujía correspondiente a su. Aunque este sistema de encendido convencional mediante bobina ha sido perfeccionado considerablemente, en muchos casos la tensión de encendido que necesita la bujía no puede proporcionarla este sistema de encendido. Además, en los sistemas convencionales de encendido, los platinos asumen la doble función de disparar el encendido y conmutar la corriente. El ajuste del punto de encendido en función del régimen de giro del motor y de la carga se realiza a base de sistemas centrífugos y de depresión. Por ello, el encendido ha ido evolucionando pasando por el llamado encendido transistorizado, donde la utilización de un transistor como interruptor permite controlar corrientes mucho más intensas que las admitidas por el ruptor, pudiendo disponerse bobinas para corrientes primarias de más de 10 amperios. En estos sistemas de encendido transistorizados sin platinos, las funciones de disparo de la chispa y de extensión de la extensión de encendido se realizan de forma independiente y a base de componentes electrónicos. Como en el encendido convencional, el punto se corrige a base de dispositivos centrífugos y de depresión. En estos sistemas convencionales de corrección, como ocurre con cualquier dispositivo mecánico, existe el inconveniente del desgaste. Además, sus características de regulación en función de las magnitudes base de compensación, como son el régimen de giro y la caja de motor en cada momento, resultan muy limitadas, simples o poco completas. Bueno, vamos a mirar a esta imagen que tengo aquí. Esta precisamente. Esta es la imagen más completa que puedo tener yo de un sistema de encendido tradicional, ¿ok? Este es el alternador. El alternador es el que es el generador de corriente. Este generador pasa esa corriente a un regulador. Ese regulador regula la cantidad de corriente necesaria para entregársela a la batería. ¿Cómo pruebo yo el sistema? El sistema, lógicamente, tengo que mirar si lo que se está generando en el
en el alternador está llegando al regulador. ¿Cuánto debe llegar? Hasta 15 voltios. Suponiendo que yo tomo corriente allá en el regulador y no me está llegando 15 voltios, sino que me está llegando 12 voltios, yo puedo admitir de que este alternador no está generando la corriente necesaria para mantener esta batería. ¿Ok? Esa es la primera prueba que debo hacer. Andando el motor. ¿Ok? Bueno, sigo, continúo. Hago la segunda prueba a la batería. ¿Ok? ¿Cómo debo verificar? ¿Qué debo verificar? ¿Cuánto está llegando aquí? ¿Cuánto está generando mi batería? Si mi batería tiene 12.6 y se mantiene, lógicamente esta batería está en buen estado. Después de aquí pasa precisamente, mira todo lo que hace. A una bobina de alta tensión que me genera la chispa. ¿Cómo sé yo si se está generando chispa en cada una de estas bujías que está aquí? Aquí hay unos cables, los cuales que yo puedo desconectar de las bujías y llevarlos a la tierra, de tal forma que me va a botar una chispa y me va a decir si hay corriente, ¿ok? En cada uno de los cables que yo estoy conectando aquí en el distribuidor, del distribuidor a la bujía. O sea, de esa forma verifico yo si el distribuidor me está entregando en cada uno de las bujías la diferente corriente permitida, que son 28.000 voltios, ¿ok? ¿Sí? Debo tenerlo clarito. Existe otro elemento, que es el motor de arranque. Veamos cómo está constituido el motor de arranque, ¿ok? Vamos a mirar eso, porque esto hace parte también del sistema encendido. Vamos a mirar cómo se comporta el motor de arranque y qué cuidados debemos tener. Vamos a explicarlo de una forma sencilla para que ustedes entiendan cuál es el procedimiento que debo tener para verificar un motor, ¿ok? O un sistema encendido de un motor. Vamos ahora al funcionamiento del motor de arranque. Filtro de retención. Bueno, arrancamos de aquí para que ustedes vean toda la sesión completa. El motor de arranque transforma la energía eléctrica suministrada por la batería en energía mecánica. El relé sirve para maniobrar una corriente elevada mediante otra pequeña. El devanado del relé está compuesto por un devanado de tracción y otro de retención. Se produce una fuerza magnética más elevada. Bajo la influencia de la fuerza magnética, la armadura es atraída hacia el interior del devanado, aplicando el contacto móvil contra los contactos fijos. Por medio de un anillo de tierra, la palanca de engrane empuja el arrastrador y el piñón contra la corona dentada, girando al mismo tiempo desde piezas a causa del efecto de la rosca de gas paso. Al final del recorrido del deslizador, los contactos del relé se cierran, permitiendo el paso de la corriente para el motor de arranque. Al activarse el relé y cerrarse los contactos, la corriente pasa a las bobinas inductoras creando un campo magnético. Una vez recorridas las inductoras, la corriente pasa a las bobinas del inducido a través de las escobillas, creándose otro campo magnético. Ya la bobina del inducido y está en la misma posición que se pasa las escobillas. Los ciclos de las diferentes del inducido afectadas constantemente por el efecto de repulsión de las líneas magnéticas. El motor comienza a girar. El acoplamiento libre de rodillos engrana el piñón con el arrastrador, de tal manera que, cuando el árbol del inducido gira, explosando la corona dentada, el piñón es arrastrado. Los rodillos se mueven sobre una rampa de deslizamiento. Pero al girar más deprisa que el árbol del inducido, se interrumpe la unión cinemática de fuerza.
pocas palabras, lo que me quieren dar a entender aquí es esto. El motor de arranque solamente tiene una acción de 5 segundos en el motor. ¿Cómo así? ¿Para qué sirve? Ese piñoncito que tiene el motor de arranque, este que tienes aquí en este momento, este piñón, está acoplado a la volanta de inercia del motor. ¿Ok? ¿Para qué? Hombre, para impulsarlo, como lo estás viendo aquí, la volante de inercia del motor, impulsarlo y matar la inercia del motor. Eso dura 5 segundos. ¿Por qué? Porque cuando tú enciendes el motor con este esfuerzo que tienes aquí, aquí se produce una contracorriente, de tal forma que saca el piñón inmediatamente y deja de actuar el motor de arranque y arranca el motor y sigue andando el motor solo, sin el motor de arranque. ¿Ok? O sea, el motor de arranque tiene una acción de 5 segundos o 10 segundos nada más en el encendido del motor. Por eso es que cuando usted le está dando al vehículo, dale, le dicen, oh, vas a quemar el motor de arranque. Es por eso. ¿Qué pruebas voy a hacer? Las pruebas más recomendadas que hay es que se esté generando campo magnético para que la solenoide saque este piñón y arranque el motor. Esas son las pruebas que yo voy a ejecutar. ¿A quién? Al motor de arranque. Entonces, debo ejecutar pruebas a la batería, al alternador, al regulador, al motor de arranque, a las bujías. ¿Ok? Porque tengo que verificar que cada una de las bujías le esté llegando la corriente, precisamente quitando los cables y poniéndolos a tierra. De esa forma lo puedo verificar. Acá voy a verificar si está llegando la corriente necesaria cuando yo activo la llave y el motor arranca. Porque, ojo, si hay alguna parte sulfatada, un contacto sulfatado, o sea que está oxidado, puede suceder que no me llegue la corriente necesaria y por eso no arranca el motor. Y esa es la causa más probable que hay del por qué no arranca un motor. Cuando se sulfata un contacto de la batería, se sulfata un contacto del motor de arranque o del regulador. Les debo tener esto presente en el mantenimiento preventivo de los sistemas de encendido de los motores, ¿ok? Entonces, ¿qué diferencia tengo yo ahora mismo entre un motor diésel y un motor a gasolina en el sistema de encendido? Que el motor diésel no necesita, caballero, un distribuidor, ¿ok? Para arrancar. Solamente necesito un motor de arranque. En un motor a gasolina sí necesito yo o un distribuidor o una bobina de encendido. ¿Para qué? Para que me encienda y me entregue una chispa a cada una de las cámaras de combustión. Acá yo no necesito chispa. Acá lo que necesito solamente que me impulse este motor y me arranque inmediatamente la estática que tiene el motor diésel. Vamos a dejar de compartir en este momento para volver a la pantalla normal. Ok. Bueno, teniendo en cuenta todas estas recomendaciones del sistema de encendido del motor diésel y el motor a gasolina, ya nosotros tenemos en este momento completada toda la guía de aprendizaje que la entregamos ya. ¿Qué vamos a hacer, caballeros? Van a hacer grupos de a 5 personas y van a entregar las actividades de la guía ejecutadas. Me las mandan por correo. ¿Para qué? Para que sean evaluadas y ustedes sean evaluados inmediatamente los resultados de aprendizaje y podamos de esta forma tener una culminación feliz del curso. Eso es lo único que queremos. Entonces, en este momento necesito de la unión de ustedes mismos para que ejecuten las actividades de la guía. ¿Ok? Plazo, caballero, esta semana. Hasta el día domingo doy plazo. No doy más plazo. ¿Por qué? Porque tengo que entregar evaluada la ficha. Entonces, le agradezco. Pónganse las pilas, hagan grupos de a 5 personas, les escriben. No, que profe, yo quiero hacerlo solo. No, grupos de a 5, porque de esa forma se salva el grupo. Hay que trabajar en equipo, ayudarse el uno al otro. Yo voy a llamar a la seña y le voy a pedir el favor que trate de estar pendiente a estos grupos para que no se queden, porque el SENA está atrás de las evidencias. Ojo a eso, muchachos. ¿Yo?
Les agradezco, tengan pendiente esto y en la próxima sesión vemos cómo quedaron. Que pasen buenas tardes, que sean bendecidos y Dios los ilumine. Gracias, profe. Igualmente, que Dios lo bendiga a usted.